Hola, por aquí de vuelta. El día de hoy vamos a resolver más ejercicios sobre campo eléctrico. El ejercicio que vamos a resolver es uno que ya había mostrado en un video pasado, en una clase pasada. Así que déjenme mostrarles de qué se trata. Un alambre de plástico aislante y recto mide 8.5 centímetros de longitud y tiene una densidad de carga de más 175 nanocoulomb por metro, distribuida de manera uniforme a lo largo de su longitud. Se encuentra sobre una mesa horizontal. Encuentre, inciso A, la magnitud y dirección del campo eléctrico que produce este alambre en un punto que está 6 centímetros directamente arriba de su punto medio. Inciso B, si el alambre se dobla para formar un círculo que se coloca aplanado sobre la mesa, calcule la magnitud y la dirección del campo eléctrico que produce en un punto que se encuentra 6 centímetros directamente arriba de su centro. Este es un problema que no trae figura, viene nada más el texto. A algunos estudiantes se les complica a veces enfrentar este tipo de problemas. La razón es porque de pronto no se imaginan cómo es el problema. Entonces yo sí les sugiero que pues también lean con cuidado los enunciados, usen su imaginación, porque alguien podría decir, ¿cómo me voy a imaginar todo eso que me dicen? Pero si imaginabas que tu ex te era fiel, ¿cómo no te vas a poder imaginar un problema de esta naturaleza? Vamos a empezar con esta primera parte que dice, se encuentra sobre una mesa horizontal. Entonces, vamos a ver que, bueno, no es tan relevante, salvo por un detalle. Entonces, ahí he dibujado una mesa y sobre esa mesa vamos a colocar el alambre. En este caso, lo podemos colocar en la posición que queramos, pero voy a escoger que el alambre esté, digamos, paralelo con este borde. Entonces, el alambre quedaría de esta forma. Ahí tenemos entonces el alambre sobre la mesa. ¿Qué información tenemos? Sabemos que mide 8.5 centímetros. Obviamente ya en los cálculos esto lo debo poner en metros. También sabemos que tiene una densidad lineal de carga que es de 175 nanocoulomb por metro. Esto es, si fuera un metro de alambre, tendríamos en total 175 nanocoulombs. Obviamente, como el alambre no mide un metro, la cantidad de carga contenida en este alambre va a ser menor que 175 nanocoulombs. El otro dato importante es que nos debemos parar en un punto que está a la mitad del alambre en la parte de arriba. Entonces, nos vamos a parar en este punto. Es un punto que está directamente arriba del alambre en su punto medio. Y la distancia le voy a llamar A minúscula. Por ahí en algunos videos anteriores he usado A minúscula para la longitud del alambre. En este caso, A minúscula será la altura a la que nos encontramos de su punto medio y que tiene un valor de 6 centímetros. Vamos a resolver este problema, pero como voy a necesitar más espacio, déjenme reducir el texto y además voy a quitar por el momento el inciso B. Vamos a concentrarnos primero nada más en el inciso A. Para poder hacer un poquito más grande la figura, voy a hacer lo siguiente. Reduzco el texto, espero que alcancen a ver bien, y por acá tenemos nuevamente la situación. Los pasos que vamos a seguir ya los he mencionado en videos anteriores, así que por favor, si alguien está apenas viendo este video, le sugiero revisar videos anteriores donde he dado una serie de pasos que si bien no es una receta, siempre es buena idea seguirlos, ya que la mayoría de las veces vamos a poder entender o resolver estos problemas. El primer paso es colocar un sistema de coordenadas. A diferencia de los casos anteriores que hemos resuelto, aquí no hay un sistema de coordenadas. Ustedes lo pueden poner como más les agrade. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a escoger el eje X a lo largo del alambre. Eso para mí va a ser X y obviamente de manera perpendicular voy a tener el eje Y que lo voy a colocar de esta forma. Vean que el eje Y o el origen del sistema de coordenadas pasa por el centro del alambre. También lo pude haber colocado en este extremo. Nada más que se acostumbra que cuando te piden calcular el campo eléctrico en un punto medio, siempre el origen del sistema de coordenadas quede en el punto medio. Pero no hay ningún problema si ustedes ponen el origen del sistema de coordenadas en un extremo
en el otro extremo o en cualquier otro punto que ustedes gusten. Sin embargo, lo más común es hacer como lo estoy mostrando de esta forma. Así que ya tenemos este primer paso. Vamos con el segundo paso. Recuerden, el segundo paso dice dividir el objeto en elementos diferenciales y seleccionar uno representativo. Vamos a rebanar esta varilla en pequeños elementos y vamos a seleccionar uno. Voy a seleccionar este elemento diferencial que aquí estoy marcando. Obviamente no es tan pequeño por fines ilustrativos, pero se supone que es un elemento muy pequeño. Hay que definirle sus características. Para empezar, este elemento deberá tener cierta longitud, a la que le voy a llamar dx. Esa es la longitud de este pequeño elemento diferencial. Y nuevamente, repito, en estos tipos de ejemplos, cuando tenemos alambres o varillas, no tomamos en cuenta el grosor del alambre, lo estamos despreciando. Vamos a calcular cuánta carga hay contenida en este elemento diferencial y a esa le vamos a llamar dq. dq es la cantidad de carga que quedó nada más en esta porción. De esa forma, ya hemos cumplido con este segundo paso. Vamos con el tercer paso. El tercer paso siempre es expresar la carga del elemento diferencial en términos de los parámetros del objeto. Los parámetros del objeto son los parámetros de toda la varilla o todo el alambre, que son su longitud y en este caso tenemos su densidad. Sacamos la densidad tanto para la varilla completa como para este segmento. Para el alambre la densidad es lambda y es carga entre longitud. En cambio, para el pequeño elemento diferencial sería dq entre dx. Normalmente lo que hago es igualar estas dos cantidades para obtener dq. Sin embargo, en este problema observen que ya me están dando directamente el valor de la densidad. Por lo tanto, no voy a igualar estas cantidades, sino más bien directamente de esta expresión voy a obtener dq, dado que ya conozco el valor de lambda. La expresión que tengo aquí para el alambre, la lambda para el alambre, la voy a utilizar en el inciso B. Así que por el momento simplemente de esta expresión obtenemos dq y dq es lambda de x. Entonces ya con eso hemos cumplido con este tercer paso. La carga que hay contenida en el pequeño elemento diferencial sería simplemente la densidad multiplicada por dx. Vamos con el paso número 4. Ya por aquí anoté el valor de dq. El paso número 4 es definir la posición del elemento diferencial e indicar qué cantidades son constantes y cuáles son variables. El elemento diferencial en este sistema de coordenadas se encuentra sobre el eje X. Obviamente, la posición es una cantidad que va a variar de un elemento diferencial a otro. Cuando tome otro elemento diferencial, la posición sea diferente. Pero como siempre está sobre el eje X, la única cantidad que define la posición es la abscisa de este punto. A esa le vamos a llamar X. Esta X obviamente va a ser diferente porque cuando yo seleccione otro elemento diferencial, le corresponderá otro valor. Por lo tanto, las cantidades constantes que tenemos son aquellas cantidades que no van a cambiar. Para empezar, la longitud de todo el alambre, que es L mayúscula, que es toda la longitud, que tiene un valor de 8.5. Esa es una constante, no va a cambiar en mi problema. La densidad de carga lineal, pues también es una constante. Y otra cantidad que es una constante es la A, que es la altura a la que nos encontramos del centro del alambre. Recuerden que esta altura es A. ¿Qué es variable entonces? La única variable que tendríamos sería X. Cuando cambiemos a otro elemento diferencial, la X tomará un valor diferente. Esas entonces son las cantidades constantes y variables y con eso ya hemos cumplido con este cuarto paso. Vamos con el penúltimo paso que dice, paso número 5, calcular el campo eléctrico generado por el elemento diferencial de carga en el punto de interés. Vamos a calcular cuál es el campo eléctrico que genera únicamente este elemento diferencial en este punto que está acá a una altura A. Para ello voy a usar la forma vectorial. Lo podríamos hacer de forma escalar, pero siempre es problema, los acostumbro a hacer de manera vectorial. El campo eléctrico de manera vectorial y le voy a llamar DE. Le estoy llamando DE porque el campo eléctrico que genera este pequeño elemento diferencial va a ser un campo eléctrico muy pequeño, dado que el dq es una cantidad diferencial, es una pequeña cantidad de carga. Por lo tanto, a ese campo le voy a llamar DE.
Y hemos visto ya en videos anteriores que ese campo se calcula como 1 entre 4 pi epsilon 0, la carga que lo está generando, que en este caso es dq, por el vector r dividido entre la norma de ese vector al cubo. ¿Quién es el vector r? Nuevamente repito, el vector r es un vector que va del elemento diferencial al punto en el que estás generando el campo eléctrico. En este caso es este punto. Entonces, el vector r es este vector que he puesto aquí en color verde y que va del elemento diferencial a el punto de interés. ¿Cuáles serían sus componentes? Es decir, si tú quieres viajar de aquí de donde empieza el vector a este punto que es donde termina, ¿cómo le harías? Bueno, primero avanzarías en el eje X hacia la izquierda. Esa sería X, pero como es hacia la izquierda sería menos XY. Vas a recorrer esta distancia X hacia la izquierda. Una vez que estás aquí, hay que subir hasta llegar al punto que me interesa. Y esa distancia, recordemos que es A. Así, el vector R en componente sería menos XY más AJ. Y esas son las componentes de mi vector, menos XY más AJ. La magnitud, norma o módulo se obtiene elevando cada componente al cuadrado, sumándolas y sacando raíz cuadrada. Si hacemos eso, obtendremos que la norma es la raíz cuadrada de x cuadrada más a cuadrada. Simplemente voy a hacer esa sustitución. El de q lo voy a poner como lambda de x e iría aquí en el numerador. El vector r lo voy a poner tal y como lo tengo aquí en componentes. Y en el denominador va la norma al cubo. Pero la norma me quedó como una raíz cuadrada. Si la elevo al cubo va a quedar a 3 medios. De esa forma, el campo eléctrico es 1 entre 4 pi epsilon 0, la constante. dq es lambda de x. La norma al cubo, esto es x cuadrada más a cuadrada a la 3 medios, multiplicando el vector r, que es menos xy más aj. Y así ya hemos cumplido con este paso número 5, puesto que este es el campo eléctrico que genera este pequeño elemento diferencial en este punto de interés. Vamos con el último paso para estos problemas, que es, aquí tengo nuevamente la expresión. Paso 6, calcular el campo total integrando desde el primer elemento hasta el último elemento. Y aquí, como decía Lord Peña, yo les pregunto, ¿quién es el primer elemento? Bueno, suponiendo que empecemos de izquierda a derecha, el primer elemento diferencial que tendríamos es el que se encuentra en este extremo, puesto que la longitud de la varilla le he llamado L, esta distancia que es del centro a este extremo sería L medios. Pero como está en el lado negativo del eje X, sería menos L medios, y entonces la posición de este primer elemento diferencial sería menos L medios, 0. Esa sería la posición de mi primer elemento diferencial. El último elemento diferencial que tomaríamos sería el del lado derecho, que sería esta orilla, y la ubicación de este elemento diferencial, tomando en cuenta nuestro sistema de coordenadas, sería L medios a la derecha, o sea, L medios, 0. Esas son las coordenadas de un extremo y del otro. Dado que la variable de integración es x, porque observen, x es la variable, entonces mi integral le voy a definir sus límites en términos de x, que iría desde menos L medios hasta L medios. Y ese sería entonces el campo eléctrico total. El campo eléctrico total sería 1 entre 4 pi epsilon 0, que es una constante, lo he sacado de la integral, e integramos desde menos L medios hasta L medios, que son los extremos de mis elementos diferenciales, y tenemos lambda de x entre x cuadrada más a cuadrada a la 3 medio por el vector r, que es menos xy más aj. Finalmente voy a separar en componentes estas integrales, van a ser dos integrales. La primera integral va a ser para x y la segunda integral va a ser para y. Nada más que aquí, como lambda es una constante, también la voy a colocar fuera de la integral. Lambda la voy a colocar en la parte de afuera y voy a integrar cada uno de estos términos, que obviamente está multiplicado por este factor. Si lo hacemos, queda que el campo eléctrico es lambda, que ya la he sacado de la integral, entre 4 pi epsilon 0,
En la primera integral tengo menos xy. X es variable, no la puedo sacar de la integral, pero el menos y la y gorrito son cantidades constantes, por lo tanto van fuera de la integral. Y ya nada más me queda la integral de menos L medios a L medios de x, es esta x, multiplicando a dx, entre esta cantidad que estaba elevada a la 3 medios. En la segunda parte tenemos a j, y esas dos cantidades son constantes. Recordemos que a es la distancia del centro al punto de interés, y como no me voy a mover de este punto, a es una constante. J también es una constante, entonces quedarían fuera de la integral. Y me quedaría la integral de menos L medios a L medios de dx entre este factor que está elevado a la 3 medios. Esa sería entonces ya el paso 6. Ya nada más debemos evaluar estas dos integrales. Si se fijan, son integrales con las que ustedes deben estar familiarizados y han visto los videos anteriores. Incluso en el video anterior resolví la integral que está al final, la que lleva la componente en y. Entonces, los invito a revisar esos videos porque ya en esta ocasión no voy a perder tiempo haciendo las integrales, se los voy a dejar como actividad. Por aquí volví a poner el enunciado ya completo y la integral que vamos a resolver. Esta integral, entonces, la primera, por ahí los invito a que la revisen y que la hagan en casa, con calma, en lugar de estar pensando en la pandemia o en que tal vez tu crush no te hace caso, mejor ponte a hacer las integrales, eso va a hacer que te olvides de cualquier situación complicada. Y si ustedes hacen esta integral van a encontrar que da cero. Por ahí, si tienen ciertos conocimientos de cálculo integral, se darán cuenta que la función es impar y entonces, como vamos a integrar de menos L medios a L medios, eso va a hacer que el resultado sea cero. Si no pueden apreciar eso, pues simplemente evalúen la integral y se darán cuenta que el resultado da cero. La segunda integral ya la hice en el video anterior, obviamente con otros límites, pero era básicamente la misma integral. Y si ustedes lo hacen, encontrarán que esta integral queda como 1 entre a cuadrada por, ya con los límites, sería L entre la raíz cuadrada de L sobre 2 al cuadrado más a cuadrada. Quedó un poquito complicada esta expresión, pero es normal para este tipo de problemas. Es común que lleguemos a expresiones algebraicas de este tipo. ¿Qué voy a hacer? Regresar a mi campo eléctrico. Dado que la primera integral me dio 0, voy a tener únicamente 0i. La segunda integral está multiplicada por aj, pero en mi integral quedó 1 entre a cuadrada. Eso va a hacer que se simplifique. Esta a va a simplificar este cuadrado y va a quedar simplemente 1 entre a. Voy a sustituir estos resultados en la expresión que tenemos para el campo eléctrico y el campo eléctrico quedaría así. Lambda entre 4pi epsilon 0, 0i, dado que esta integral dio 0, más 1 entre a, ya recordemos que a cuadrada se cancelaba con una a que había, por L entre la raíz cuadrada de L sobre 2 al cuadrado más a cuadrada en la dirección J. En otras palabras, observen que el campo eléctrico no va a tener componente en X, solamente tiene componente en Y. Entonces, en este punto, el campo eléctrico sería un vector que va hacia arriba, hacia Y positivo. Dado que la densidad de carga es positiva, obviamente, si la densidad de carga fuera negativa, el campo eléctrico iría hacia abajo. Bueno, con esto cumplimos ya con el sexto paso. ¿Qué es lo único que falta? Lo único que falta es sustituir los datos. La L tiene un valor de 8.5, pero la debemos poner en metros, eso sería 0.085. La A tiene un valor de 6 centímetros, pero la debemos poner en metros y sería 0.06 metros. Y la lambda la tenemos en nanocoulombs, la debemos poner como 10 a la menos 9. Entonces, si sustituimos todos los datos en esta expresión, quedaría la lambda 175 por 10 a la menos 9 entre 4pi epsilon 0, acuérdense que tiene un valor numérico de 8.85 por 10 a la menos 12. Luego tenemos 0i más 1 entre a, 1 entre 0.006. Luego tenemos L, 0.085 entre la raíz cuadrada de 0.085 entre 2 al cuadrado más 0.06 al cuadrado.
Obviamente no he puesto las unidades aquí en los datos porque no tengo mucho espacio, pero la combinación de todas las unidades de estas cantidades debe ser newton sobre coulomb. Dado que estoy calculando campo eléctrico, las unidades deben ser newton sobre coulomb. Ahí les sugiero que tomen su calculadora, sustituyan todos estos valores, calculen este factor, calculen este segundo factor, el que está junto a J, y luego multipliquen la cantidad que tengan acá afuera con la cantidad que obtengan acá adentro. Cuando hagan esas operaciones, van a encontrar que el campo eléctrico en componentes es 0I más 3.03 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Ese sería el valor de campo eléctrico en este punto. Puesto que el problema dice encuentre la magnitud y dirección del campo eléctrico, vamos a sacarle magnitud a este vector y eso ustedes ya saben hacerlo. Sería cada componente al cuadrado, se suma, se saca raíz cuadrada. Obtendrían que la magnitud es básicamente la cantidad que acabamos de calcular. 3.03 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. La dirección, y justamente aquí recordemos al inicio cuando empezamos el problema, que nos hablaban de una mesa. ¿Qué relevancia tenía la mesa? Bueno, dado que en el texto no me ponían ninguna figura, ni tampoco me definían un sistema de coordenadas, ellos esperan que mi respuesta la dé en términos de la mesa. Y como acabamos de ver, el campo eléctrico es un vector que iría hacia arriba, es decir, hacia arriba de la mesa, y esa sería la dirección. Normalmente la dirección la damos usando los vectores unitarios IJ o bien usando ángulos. Sin embargo, como ellos me dan como referencia a la mesa, yo tendré que decir que la dirección es hacia arriba de la mesa. Así como cuando van al table, que la gente sube a la mesa. Entonces, es hacia arriba de la mesa y con eso terminamos el ejercicio. Bueno, el inciso A. Ahora vamos con el inciso B. El inciso B dice que este mismo alambre lo vamos a doblar en forma de aro, así que vamos a ver cómo sería. Tenemos este alambre y lo vamos a doblar para formar un aro. Entonces, la longitud no va a cambiar, es decir, es el mismo alambre de 8.5 centímetros, solamente que ahora vamos a formar un aro y la cosa sería más o menos así. Ahí está. Este aro lo he formado con el alambre que tenía inicialmente. ¿Qué deberemos hacer para calcular el campo eléctrico? Y vean que también son 6 centímetros, estamos a 6 centímetros arriba del centro, es la misma distancia que le he llamado A. Lo que deberíamos hacer es dividir en elementos diferenciales ahora mi aro y evaluar las integrales. Sin embargo, voy a aprovechar que en clases anteriores yo ya calculé la fuerza que ejerce un aro sobre una carga puntual. Por aquí les voy a mostrar la imagen. En un video anterior, en una clase anterior, resolvimos este problema. Tenemos un aro que tiene una carga Q mayúscula y un radio R mayúscula. Él estaba sobre el plano XZ y colocábamos una carga que en esa ocasión yo le llamé Q sub 0. Y Q sub 0 la colocamos a una distancia A del centro. En esa ocasión calculamos la fuerza eléctrica que siente esta carga Q sub 0 debido a este aro. Por acá voy a pegar el resultado que obtuvimos en esa ocasión. El resultado que obtuvimos en esa ocasión era que la fuerza eléctrica es la constante K, que es 1 entre 4 pi epsilon 0, Q sub 0, que es mi carga que está experimentando la fuerza, Q mayúscula, que es la carga que hay a lo largo de todo el anillo, A, que es la distancia a la que me encuentro del centro del anillo, esto es A, entre r cuadrada más a cuadrada a la 3 medios en la dirección J. En esa ocasión vimos que la fuerza eléctrica que experimenta esta carga, dado que era positiva, es hacia J positivo. Es un vector que quedaría sobre el eje Y. Justamente esa es la situación que tenemos, solamente que ahora queremos campo eléctrico. Vean que nuevamente el eje del aro queda sobre el eje Y, nada más que aquí es una vista, digamos, en 2 dimensiones. Y el campo eléctrico, recuerden que se obtiene colocando una carga de prueba, que en este caso sería mi Q sub 0, esa sería mi carga de prueba, y el campo eléctrico es la fuerza que experimenta esa carga de prueba dividida entre la propia carga de prueba, es decir, dividiendo entre Q sub 0. Puesto que en esa ocasión yo ya tenía la fuerza,
Aunque aquí nada más coloqué la magnitud, porque el problema solamente pide la magnitud de este vector sería simplemente esta cantidad que tenemos acá, ya sin j gorrito, y solamente tengo que dividirlo entre mi carga de prueba, es decir, dividir entre q sub 0. Si esta expresión la divido entre q sub 0, voy a tener q sub 0 en el denominador y entonces se me eliminan y el campo eléctrico quedaría así. 1 entre 4 pi epsilon 0, que es la constante K, Q, que es la carga contenida en el anillo, A, la distancia a la que me encuentro del centro, entre R cuadrada más A cuadrada a la 3 medios. Así que ya me voy a ahorrar los pasos, no voy a hacer integrales, sino simplemente voy a usar un resultado que yo ya había obtenido en clases anteriores. Por aquí, alguien se preguntaría, bueno, pero ¿cuánta carga hay en este anillo? Para ello, recordemos, como lo vimos al principio, la densidad de carga. Y para el alambre, habíamos visto que la densidad era la carga que contenía todo el alambre entre la longitud. Dado que conozco la densidad y conozco la longitud, que son 8.5 centímetros, puedo obtener la carga de ahí. Y entonces la carga sería la densidad por la longitud. También necesito el radio. Recordemos que todo el perímetro de este círculo se obtuvo con el alambre original que teníamos. En otras palabras, el perímetro tiene que ser igual a los 8.5 centímetros que me daban, es decir, a L. Entonces, 2pi por R, que es el perímetro, sería igual a la longitud del alambre que teníamos originalmente, el alambre recto. Entonces, de aquí ya puedo despejar el radio, y el radio sería simplemente L entre 2pi. Con eso ya puedo calcular todas las cantidades que necesito sustituir en esta expresión. La carga sería simplemente la densidad multiplicada por la longitud del alambre en metros, 0.085, y se realizan esas operaciones, obtendrán que la carga que hay contenida en este anillo es 14.87 nanocoulomb, por 10 a la menos 9. También podemos calcular el radio sería simplemente los 8.5 centímetros entre 2pi. Si hacen esas operaciones, obtienen 0.0132 metros. Ahí tomen su calculadora, sustituyan estos números en esta expresión, donde A, repito, vale 6 centímetros, que en metros es 0.06. Y si lo hacen, encontrarán la magnitud del campo eléctrico que genera este anillo en este punto. Entonces, la magnitud del campo eléctrico es 3.46 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. La dirección, pues sería lo mismo que habíamos dicho, la fuerza en esa ocasión observamos que era un vector que quedaba paralelo al eje Y y alejándose del anillo, porque el anillo tiene carga positiva, entonces la fuerza sería un vector que va hacia arriba. Es decir, también es hacia arriba de la mesa y ya con eso concluimos el ejemplo. Hasta aquí voy a ver el tema de campo eléctrico para cargas en una distribución sobre un anillo o sobre una varilla. En la siguiente clase, en el siguiente video, vamos a resolver dos problemas que tienen que ver con láminas. Por aquí se los dejo para que ya los tengan presente y ustedes vayan avanzando. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan buen día, cuídense, hasta la próxima.